Bienvenidos a Sin Experiencias. Yo soy Yayo, y hoy viajamos al pasado para recordar las películas que se estrenaron en 1982. Número 1. En los años 80, la ciencia ficción ya había explorado planetas lejanos, guerras galácticas y amenazas alienígenas. Pero en 1982, Steven Spielberg cambió las reglas del juego con una historia sencilla y profundamente humana, E.T., el extraterrestre. En un bosque a las afueras de Los Ángeles, una nave espacial aterriza en secreto. No viene con armas ni intenciones de invadir, solo explora. Pero cuando el gobierno se aproxima, la nave huye, dejando atrás a uno de los suyos, una pequeña criatura con ojos enormes, dedos luminosos, y un corazón más grande que cualquier planeta. Mientras E.T. se esconde en la oscuridad, un niño llamado Elliot, solitario y sensible, lo descubre en su cobertizo. Al principio siente miedo, pero muy pronto nace algo más fuerte, la empatía. Elliot y E.T. crean un lazo invisible, casi mágico. Llegan a compartir emociones, dolores, incluso pensamientos. Elliot es solo un niño de 10 años, lidiando con el divorcio de sus padres, con el rechazo de su hermano mayor y la incomprensión del mundo adulto. Pero junto a E.T., encuentra propósito, valor, y un amigo incondicional. Con la ayuda de sus hermanos, Elliot esconde a E.T. en casa, le enseña a hablar, a vestirse, incluso a usar una bicicleta. Pero E.T. no pertenece a este mundo, y su salud se debilita. Solo hay una esperanza, volver a casa. La persecución final es pura adrenalina. Bicicletas que desafían la gravedad, agentes del gobierno desesperados y un atardecer que parece pintado por la emoción. Y al final, cuando E.T. se despide, no hay batalla ni explosión. Solo una despedida sencilla, con un dedo que brilla y una frase que millones jamás olvidarán: estaré aquí mismo. Lo que pocos saben es que E.T. fue un fenómeno cultural sin precedentes. Dirigida por Steven Spielberg, fue la película más taquillera de la historia hasta que llegó Jurassic Park más de una década después. El actor que interpretó a Elliot, Henry Thomas, consiguió el papel tras una audición improvisada en la que lloró recordando la muerte de su perro. Spielberg lo contrató al instante. El personaje de E.T. fue construido con animatrónicos y marionetas, y en algunas escenas fue interpretado por un actor enano con discapacidad que le daba movimientos más realistas. Además, la famosa escena de las bicicletas volando frente a la luna fue tan icónica, que se convirtió en el logotipo oficial de Amblin Entertainment, la productora de Spielberg. E.T., el extraterrestre no fue solo una película. Fue un viaje emocional sobre el amor, la empatía y la amistad más allá de las estrellas. Y aunque los años pasen, todos guardamos un pedacito de E.T. en el corazón. Porque a veces, lo que más necesitamos, es que alguien nos diga: estaré aquí mismo. Número 2. En 1982, Sylvester Stallone volvió al ring con una entrega más intensa, emocional y explosiva, Rocky III. La historia arranca con Rocky Balboa en la cima del mundo. Tras vencer a Apollo Creed en Rocky II, ahora es campeón mundial. Famoso, millonario, respetado. Comerciales, entrevistas, lujos, parece que el chico de Filadelfia lo tiene todo. Pero en silencio, acecha a alguien nuevo, Clave Lang, un boxeador agresivo, hambriento y brutal, interpretado por Mr. T. Con rabia pura y sin respeto por nadie, Lang no quiere fama. Quiere el título. Quiere destruir a Rocky. Cuando finalmente lo enfrenta, Lang no solo lo derrota, también humilla a Balboa públicamente, y en el mismo evento, Rocky pierde algo aún más doloroso: su entrenador y figura paterna, Mickey, muere de un infarto. Con el corazón roto, sin rumbo y sin fe en sí mismo, Rocky parece vencido por completo. Es entonces cuando aparece quien menos esperábamos, Apollo Creed. Su antiguo rival se convierte ahora en su maestro. Le enseña a moverse, a recuperar el hambre, a pelear con ritmo, con cabeza y con corazón. Ambos entrenan juntos en Los Ángeles, lejos del glamour, en gimnasios reales, rodeados de sudor, música y esperanza. El combate final es una lección de redención. Rocky enfrenta nuevamente a Clave Lang, pero ya no como una estrella confiada, sino como un luchador renacido. La pelea es intensa, brutal, pero Rocky no solo resiste, juega con Lang, lo agota y, cuando menos lo espera, lo derriba con un golpe demoledor. Rocky no recupera solo su título.
recupera su espíritu. Y al final, en una escena íntima y sin testigos, Apolo y Rocky vuelven al ring. Solo por diversión, solo por respeto. Dos leyendas, frente a frente. Rocky 3 no fue solo una secuela más, fue una evolución del personaje y de la saga entera. La película introdujo el legendario tema, Eye of the Tiger, de Survivor, creado especialmente para Rocky, y que se volvió himno de millones. Además, fue el debut cinematográfico de Mr. T, cuya frase, "Y pity the fool. Lástima por el tonto", lo catapultó a la fama mundial. La muerte de Mickey, interpretado por Burgess Meredith, fue una de las escenas más desgarradoras de la saga, y hasta hoy emociona a generaciones. Stallone, además de actuar, escribió y dirigió la cinta, y se esforzó por mostrar a un Rocky más humano, más vulnerable, y más sabio. Y esa escena final con Apolo, fue un regalo para los fans, un guiño a la amistad que nació del respeto. Rocky 3 no es solo una historia de boxeo. Es una historia sobre caer y levantarse, sobre la pérdida y el legado, sobre superar el miedo con coraje y disciplina. Número 3. En 1982, John Carpenter estrenó una película que no fue entendida en su tiempo, pero que hoy es considerada una obra maestra del terror, The Thing, o La Cosa. La historia comienza en una remota base científica en la Antártida. Un helicóptero noruego persigue desesperadamente a un perro por la nieve, pero los científicos estadounidenses que lo ven llegar no entienden por qué. Y lo que parecía un simple animal, es en realidad el comienzo del horror. Pronto descubren que el perro es una criatura alienígena capaz de imitar a cualquier ser vivo a la perfección. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de saber en quién confiar. El enemigo no viene con garras visibles ni gritos ensordecedores. El verdadero terror es el silencio, y la duda. El grupo, liderado por el rudo piloto Mac Ready, interpretado por Kurt Russell, empieza a sospechar entre ellos. Las alianzas se rompen, la paranoia crece, y uno a uno, los hombres comienzan a desaparecer. O peor aún, a transformarse. Los efectos prácticos de la criatura, grotescos y alucinantes, con tentáculos, vísceras y cuerpos deformes, crearon escenas tan intensas que muchos espectadores no pudieron soportarlas en el cine. Y al final, cuando todo parece perdido, Mac Ready destruye la base. Solo queda él, y otro sobreviviente. Pero ninguno sabe si el otro es humano. La película termina con una fogata, un suspiro, y una pregunta sin respuesta. ¿Quién es la cosa? The Thing fue un fracaso en taquilla en 1982. ¿La razón? Se estrenó apenas semanas después de E.T., y el público no quería un alien brutal. Querían ternura, no paranoia. Pero con el tiempo, esta cinta ganó estatus de culto, especialmente por su atmósfera, su suspenso y sus revolucionarios efectos especiales, obra del artista Rob Bottin. Además, el final sigue siendo uno de los más debatidos del cine de terror. ¿Estaba Childs infectado? ¿O era Mac Ready? ¿O ambos? Hoy, La Cosa es considerada una de las películas más influyentes del cine de ciencia ficción y horror, y uno de los thrillers de supervivencia mejor ejecutados. En un mundo donde cualquiera puede ser el enemigo, The Thing nos recuerda que el verdadero terror no siempre viene de afuera. A veces, ya está dentro. Número 4. Ridley Scott nos llevó a un futuro lluvioso, sucio y hermoso, con una historia que, más de 40 años después, sigue generando preguntas. Blade Runner no es solo ciencia ficción, es filosofía con neón. La película se sitúa en Los Ángeles del año 2019. Un mundo decadente, gobernado por la tecnología, la publicidad omnipresente y el cielo permanentemente cubierto por smog. En este futuro, los humanos han creado seres artificiales casi idénticos a nosotros, los replicantes. Usados como esclavos en colonias espaciales, pero con fecha de caducidad. Cuando un grupo de ellos escapa para buscar a su creador, entra en escena Rick Deckard, un Blade Runner. Su trabajo es retirarlos, es decir, matarlos. Pero a medida que los persigue, algo cambia. Los replicantes, especialmente Roy Batty, no son simples máquinas. Tienen miedo, deseo, rabia, y ansias de vivir. Deckard también conoce a Rachel, una replicante que no sabe que lo es. Y ahí, el dilema explota.
¿En qué momento deja de ser artificial una vida que siente? La historia avanza entre azoteas oscuras, oficinas frías y paisajes llenos de lluvia. Y al final, es el enemigo quien salva a Deckard. Roy Batty, justo antes de morir, pronuncia una de las frases más célebres del cine. He visto cosas que ustedes no creerían, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Blade Runner no fue un éxito en su estreno. Fue demasiado lenta, demasiado filosófica, y demasiado adelantada a su tiempo. Pero con los años, se convirtió en una obra de culto, y uno de los pilares del cine cyberpunk. Su diseño visual fue inspirado en el arte de Moebius y en el Tokio moderno. Las luces, los anuncios holográficos y los edificios colosales marcaron la estética de la ciencia ficción durante décadas. Harrison Ford confesó que no entendía el guión del todo, y que su relación con el director Ridley Scott fue tensa. Y hay más, existen múltiples versiones de la película, cada una con diferencias clave. La más famosa, el Final Cut, donde queda implícito que Deckard podría ser un replicante también. La música, compuesta por Vangelis, le dio alma al paisaje. Y aún hoy, su atmósfera melancólica sigue inspirando a películas, videojuegos y artistas de todo el mundo. Blade Runner no solo nos preguntó qué es real. Nos hizo dudar de lo que significa ser humano. Número 5. Antes de la civilización, antes de la historia, existió un tiempo de espadas, hechicería y sangre. Un tiempo de guerreros salvajes y reyes oscuros. Y en ese mundo brutal, nació un niño llamado Conan. Todo comienza cuando el joven Conan ve cómo su aldea es arrasada por un ejército liderado por el siniestro hechicero Thulsa Doom, interpretado por James Earl Jones. Sus padres son asesinados frente a él, y él es llevado como esclavo. Años después, convertido en un joven musculoso y endurecido por el sufrimiento, Conan sobrevive en trabajos forzados y en una rueda de esclavos que lo transforma en un guerrero imparable. Más tarde es liberado y empieza su viaje, un camino lleno de venganza, misticismo y batallas legendarias. En su travesía conoce a Subotai, un arquero ladrón, y a Valeria, una guerrera tan feroz como él. Juntos se embarcan en una misión para robar un tesoro de una secta oscura, sin saber que esa secta está liderada por el mismo Thulsa Doom que destruyó su infancia. Conan cae, es traicionado y torturado, pero sobrevive. Rescatado por sus amigos y curado mediante rituales místicos, renace como un guerrero aún más letal. En su ataque final, Conan se infiltra en el templo del culto, asesina a los seguidores de Doom y, en una confrontación poderosa y simbólica, decapita al hechicero con su propia espada. Conan no solo obtiene su venganza. Derrota una ideología. Destruye un culto. Y, finalmente, vemos la imagen de un futuro Conan, ya anciano y sentado en un trono, sugiriendo que esta es solo una parte de su leyenda. Una historia brutal y poética sobre venganza, destino, y la forja de un mito. Conan el Bárbaro fue la película que lanzó a Arnold Schwarzenegger al estrellato mundial. Su físico era tan imponente que Stallone lo llamaba, el roble austríaco. El director, John Milius, tenía obsesión por los héroes épicos y las filosofías guerreras. Por eso la película mezcla sangre, acero, y reflexiones casi existenciales. La frase, lo mejor en la vida es aplastar a tus enemigos, verlos destrozados y oír el lamento de sus mujeres, se volvió un meme décadas antes de que existieran los memes. Y aunque fue criticada por su violencia en su tiempo, con los años se convirtió en una cinta de culto, influyendo a todo el género de espada y brujería. Conan el Bárbaro no es solo una película. Es un rito de iniciación. El relato salvaje de cómo se forja una leyenda, a punta de acero. Número 6. En los suburbios tranquilos de Estados Unidos, una familia común y corriente comienza a experimentar lo impensable. La historia sigue a la familia Freeling, que vive en una casa nueva, aparentemente perfecta. Pero su hija menor, Caroline, empieza a comportarse de forma extraña. Una noche, mientras mira la televisión fuera del aire, Caroline escucha voces que nadie más percibe. Luego, pronuncia una frase que heló la sangre de una generación. Ya están aquí. Lo que sigue es un torbellino de fenómenos paranormales cada vez más violentos, portales que se abren en las paredes, árboles que atacan, objetos que flotan y la desaparición total de Caroline, quien es absorbida por una dimensión desconocida. Desesperados,
los Freelin llaman a parapsicólogos y luego a una médium espiritual, Tangina, quien confirma lo peor. La casa está poseída por espíritus atrapados entre la vida y la muerte, atraídos por la energía pura de la niña. La revelación más aterradora llega después: la urbanización fue construida sobre un cementerio, y las tumbas nunca fueron reubicadas del todo. Solo quitaron las lápidas, pero los cuerpos quedaron enterrados bajo los cimientos. El clímax es un caos: ataúdes que emergen del suelo, paredes que gritan, tormentas dentro de la casa. Pero finalmente, gracias al sacrificio de los padres, Carol Ann es rescatada y la familia huye justo antes de que la casa sea tragada por el más allá. Pero si lo que pasa en la película es aterrador, lo que ocurrió detrás de cámaras es aún peor. Poltergeist es considerada por muchos como una de las películas más malditas de la historia del cine. Porque varios miembros del elenco murieron en circunstancias trágicas y extrañas. La más impactante fue la de Jede O'Rourke, la pequeña Caroline, quien murió a los 12 años por un paro cardíaco causado por una infección intestinal desconocida. Y no fue la única. Dominique Dunne, quien interpretó a la hermana mayor, fue asesinada por su exnovio poco después del estreno. Además, hay rumores persistentes de que los esqueletos usados en la escena de la piscina eran reales, porque alquilar restos humanos era más barato que hacerlos de plástico. Y que la energía en el set era tan tensa, que varios miembros del equipo afirmaron sentirse vigilados, incluso cuando estaban solos. Durante años, otros actores y técnicos asociados con la trilogía también sufrieron accidentes, enfermedades y muertes prematuras, alimentando la leyenda de una producción maldita por fuerzas invisibles. Poltergeist no fue solo una película de terror. Fue una puerta abierta a algo que quizás nunca debió ser despertado. Número 7. En 1982. Disney lanzó una película que parecía sacada del futuro, Tron. Una aventura digital que no solo sorprendió por su estética, sino que abrió el camino a los efectos generados por computadora. La historia sigue a Kevin Flynn, un genio informático y exprogramador de la poderosa empresa Encom. Flynn sospecha que uno de sus antiguos compañeros, Ed Dillinge, le robó sus ideas para crear videojuegos exitosos, y quiere probarlo accediendo al sistema desde adentro. Pero cuando intenta infiltrarse en la red de Encom, Flynn es digitalizado por un rayo láser experimental y transportado al interior de la computadora. Allí descubre un mundo completamente distinto, un universo visualmente brillante y geométrico, donde los programas tienen forma humana y obedecen a una entidad autoritaria llamada el Maestro Control Central, MCP. Flynn se une a Tron, un programa de seguridad diseñado para liberar a ese mundo de la tiranía del MCP. Juntos participan en juegos brutales, como las batallas con discos de energía y las famosas carreras de motos de luz, en las que los corredores dejan estelas sólidas que pueden destruir a sus oponentes. A medida que avanza, Flynn descubre que como usuario en ese mundo digital, tiene habilidades únicas. Puede manipular ciertas reglas, reprogramar elementos, y cambiar el destino de ese sistema. En una confrontación final épica, Tron logra destruir al MCP mientras Flynn se lanza hacia el núcleo del sistema. Al hacerlo, el mundo digital se libera, y Flynn regresa al mundo real con pruebas de su autoría. La película termina con él como nuevo jefe de Encom, pero con una mirada distinta del mundo digital y del poder que éste encierra. Tron fue una de las primeras películas en usar gráficos generados por computadora de forma intensiva, cuando eso todavía era considerado experimental. La película usó apenas unos 20 minutos de CGI, pero lo combinó con técnicas como retroiluminación, filtros ópticos y escenarios dibujados cuadro por cuadro para crear un mundo nunca antes visto. Lo más irónico es que la Academia no la nominó a mejores efectos visuales, porque consideró que usar computadoras era hacer trampa. Hoy, esas mismas computadoras son la base de toda la industria. Además, Tron fue la primera película en la historia que visualizó el mundo digital como un espacio físico habitable, con estructuras, ciudades, usuarios y programas pensantes. Aunque no fue un éxito inmediato, con los años se volvió una obra de culto, inspirando videojuegos, series animadas y una secuela, Tron Legacy, en 2010. Y la icónica moto de luz ha sido imitada en infinidad de películas, desde Star Wars hasta Ready Player One. Tron no solo nos mostró cómo es vivir dentro de una computadora. Nos advirtió que algún día, podríamos no distinguir entre lo real y lo digital. Menciones honoríficas. Viernes 13 parte 3. En esta entrega,
Jason Voorhees usa por primera vez su icónica máscara de hockey. Slash clásico con 3D incluido. Rambo, First Blood. El nacimiento de John Rambo. Más drama que acción en esta primera entrega, con crítica al trato a los veteranos de guerra. Un clásico de Stallone. Vaselina 2. Secuela musical con Michelle Pfeiffer. Aunque no tuvo el mismo éxito que la original, es muy recordada por fans de los musicales. Y así llegamos al final, regálanos un like y suscríbete al canal para más historias, curiosidades y recuerdos del buen cine. Gracias por darle play, y nos vemos en el próximo VHS.